Entonces tenemos el cuestionario que ya lo iniciamos la clase anterior, revisando algunos conceptos importantes. Y ahí nos tocaba resolver estos problemas que son considerados modelos. Entonces en la prueba van a surgir cambios, pero no tan fuertes que le alejen de la parte medular, la parte que encierra la utilización de fórmulas y el razonamiento correspondiente. Entonces vamos a continuar desarrollando estos ejercicios, estos problemas. Para eso voy a pasar a la pizarra virtual. Entonces continuamos desarrollando problemas, ¿no? Continúan problemas, modelos de repaso. Entonces tenemos problema 12. Problema 12. Vamos a colocar los datos. Vamos a colocar los datos de ese problema. Dice una barra rígida y uniforme de 200 newton de peso. Entonces tengo un peso de 200 newton. Bien. Tiene 2 metros de longitud. Una longitud L, 2 metros. Y me dice que está apoyada en sus extremos. Hay una carga que se ubica sobre esa barra. Le vamos a simbolizar con la letra Q de 400 newton. Y esta está localizada en un punto de la barra a 60 centímetros del extremo izquierdo. Entonces hay un brazo, llamemos así, la letra B de brazo, 60 centímetros. Esto es en metros, 0,6 metros. Me piden hallar las fuerzas que ejercen los apoyos. Vamos a identificarle como F1, interrogante, y F2, también interrogante. Esas serían las preguntas. Bien, hacemos una figura para entender esto. Para que no haya duda alguna, hay que hacer una figura leyendo el texto. Entonces, construimos una figura de la siguiente manera. Entonces, ponemos aquí una barra en posición horizontal. Vamos a dibujar esa barra. Entonces, yo tendría la barra, ¿verdad? Esa barra está apoyada en sus extremos. Entonces, habrá un taburete, llamemos así, en un extremo y otro taburete en el otro extremo. Bien, estos serían los apoyos. Bien, ahora hay una situación aquí de fuerzas. Entonces, en la mitad de la barra estaría el peso de la barra.
Este sería aquí. A ver. Sería por aquí, ¿verdad? Este es el peso. Y sobre la barra hay una carga que estaría por aquí. Muy bien. Estos extremos, en cambio, ejercen fuerzas hacia arriba. Y el otro también hacia arriba. Esa sería la posición de las fuerzas, ¿no? Ahora colocamos lo que significa cada una de estas. Este es el peso, esta es la carga, este es F1 y este es F2. Hay una longitud L y hay un brazo que va desde donde está la carga hasta un extremo, ¿verdad? Entonces tendríamos que señalar, esto de aquí vendría a ser la longitud, y este sería el brazo. Bueno, ahí está indicada en la figura de dónde a dónde van las magnitudes. Muy bien. Nos toca ahora hacer cálculos. Entonces vamos a los cálculos. Como vemos allí, distancias ya nos ubica en la parte de torques, porque hay fuerzas y distancia, entonces torque. Ahora, la idea es que si un extremo le llamamos A en la figura, el otro extremo lo llamamos B. Entonces la barra sería AB. Le pongo la identificación para iniciar los cálculos diciendo que vamos a aplicar la suma de torques, respecto al punto A, que vamos a colocar el eje. Es decir, toda la figura va a girar alrededor de A. Y de acuerdo a la condición, como eso está en equilibrio, es igual a 0. Bueno, vamos a utilizar otra pizarra para seguir esto, ¿no? Entonces sigue en la otra pizarra, debido a que voy a necesitar mucho espacio. Entonces diríamos F1, que es la fuerza que está en un extremo, por 0 metros, porque está aplicado en el mismo eje, menos la carga, que es 400 newton, multiplicado por 0,6 metros, que es la distancia al eje, ¿verdad? Menos el peso, que es 200 newton, por la distancia, que es la mitad de la longitud de la barra, 1 metro, y más F2, que es la fuerza que está ubicada en el otro extremo, por la longitud de 2 metros, que es la longitud de la barra, y todo eso debe ser igual a 0. Entonces lo que estoy aplicando ahí es la suma de torques. Los signos menos significa que gira el sistema en el sentido horario, y el más
cuando gira el sistema en sentido antihorario. Entonces aquí este se elimina, porque da 0. Me queda el otro, que es menos 240 newton metros, menos 200 newton metros, más F2 por 2 metros igual 0. Entonces, al reducir esto me da menos 440 newton metros más F2 por 2 metros igual a 0. Entonces de aquí voy a despejar F2 y me queda una fracción, ¿verdad? 440 ya se hace positivo porque pasa al otro lado. Newton metros dividido para 2 metros. Entonces elimina el metro y me queda F2 igual a 220 newton. Ya esta es una de las respuestas. Muy bien. Profe, Sí, dígame. y cuando lo multiplicó por 1 y por 1, o sea, ¿de dónde sale el 1 metro? Ya, vamos a revisar la figura. A ver, para explicarle. La barra tiene una longitud de 2 metros. El peso está en la mitad. Si tiene 2 metros de longitud y está en la mitad, entonces ¿cuánto es la mitad? 1 metro. Entonces, por eso es que multiplico por 1 metro. Está a 1 metro de distancia el peso del punto A. El punto A es el eje de rotación. Todo el sistema gira alrededor de A. Entonces, desde A, donde está el peso, ahí es 1 metro. Desde A hasta donde está la carga, en cambio, hay 60 centímetros. Y desde A hasta el otro extremo, B, hay 2 metros. Entonces, va a depender mucho es dónde está trabajando, ¿no? En qué posición está la fuerza y qué distancia hay desde la fuerza al eje de rotación considerado. Ya, profe, gracias. Listo. ¿Entendió entonces por qué 1 metro? Porque es 1 metro que hay hasta la mitad de la barra. Bien, vamos a calcular F1. Para eso utilizamos este espacio que está aquí, para no pasar a otra pizarra, y pongo sumatoria de fuerzas verticales, o sea, Y, igual 0. Ahí se lee suma de fuerzas verticales igual a 0. Es otra condición de equilibrio. Recuerde que son dos condiciones de equilibrio. Suma de fuerza igual 0 y suma de torque igual 0. Empezamos utilizando la suma de torque, ahora suma de fuerza. Las fuerzas que están para arriba son positivas y las fuerzas que están para abajo negativas. Entonces aquí tendríamos F1 positivo menos 400 newton, que es la carga, está hacia abajo, es negativa, menos el peso de la barra, 200 newton, y más F2, que es lo que acabamos de encontrar. Todo eso debe dar 0. Si usted reemplaza
F2, porque ya tenemos F2, lo que no tenemos es F1. Entonces aquí sería menos 400 menos 200 más 220 Newton es igual a 0. Se reduce y quedaría F1 menos, ¿cuánto daría aquí? 380. Menos 380 Newton igual 0. Donde podemos decir que F1, que es lo que busco, es igual, despejando, ¿no? 380 Newton positivo. Claro, está dirigido hacia arriba, por eso es positivo. Entonces tengo acá la fuerza 1, que es la que tenía que determinar. Y así tengo las dos respuestas, F1 y F2 de este problema. Nos tocaría ver el problema 13. Pasamos entonces a otra pizarra. Entonces sería problema 13 propuesto. Vamos a, asimismo, a identificar los datos para avanzar. Entonces tengo datos. ¿Qué datos tengo? Dice un carretel cilíndrico de 30 kilogramos de masa. Entonces tengo una masa de 30 kilogramos. ...30 kg. Y 10 centímetros de radio. Le ponemos radio 10 centímetros. En metros, 0,1 metros. Y luego dice que en el extremo de un hilo que está enrollado al carretel, pende una pesa o cuelga una pesa de 800 newton. Eso vendría a ser la fuerza que se aplica al carretel. 800 newton. Y nos piden la aceleración angular, que se simboliza con alfa. Alfa significa aceleración angular en este caso. Bien, asimismo hacemos una figura para entender de qué se trata. La figura a veces ayuda mucho a interpretar lo que ocurre para hacer los cálculos. Entonces hacemos un trabajo gráfico. Vamos a suponer que esto sea el cilindro. Entonces esto tendríamos más o menos en esta forma. Un cilindro. Lo hacemos mejor. Bueno, la idea está ahí, ¿no? No está tan perfecto, pero es la idea. Aquí hay un eje. Es como un rodillo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, aquí está enrollado
una cuerda, dice, ¿no? Está enrollado una cuerda. Entonces vamos a suponer que aquí se enrolla una cuerda como un carretel que tenga hilo, ¿verdad? Ya. Y cuelga del extremo de un hilo una pesa. Entonces vamos a dibujar la pesa aquí para tener todo clarísimo. Así no hay duda de lo que está ocurriendo. Bien. ¿Qué fuerzas voy a tener aquí? Voy a tener una fuerza en este sentido hacia abajo, que va a hacer girar al cuerpo, ¿verdad? Entonces aquí tendría yo que anotar que este es la fuerza. Este es la masa del cilindro, M, y aquí habría un radio, ¿no? Un radio. Entonces, se entiende que el cilindro va a girar en este sentido. Es decir, va a dar vueltas, efectuándose lo que se llama dinámica de la rotación, porque da vueltas. Ok, vamos entonces a seguir con los cálculos. Entonces ponemos cálculos. Bien. Ustedes saben que el torque, se abrevia así, es igual, en este caso, a la fuerza que está ahí aplicada por la distancia al eje, que en este caso es el radio, ¿no? Porque la cuerda está en la superficie del cilindro y al eje esa distancia se llama radio. Por otro lado, el momento de inercia, que se abrevia ahí, para el cilindro, solo para el cilindro, cuando tiene un eje en esa posición, es un medio de la masa por el radio cuadrado. Entonces ahí yo tengo dos fórmulas, del torque y del momento de inercia. Y la aceleración angular, que es lo que me están pidiendo, es la relación de torque dividido para el momento de inercia. Entonces, si usted reemplaza por las fórmulas, ¿qué va a tener? Fuerza por radio dividido para un medio de la masa por el radio cuadrado. ¿Qué se va a eliminar aquí? Un radio. Y entonces la fórmula para calcular la aceleración angular que se deduce, en este caso, queda, extremo con extremo, quedaría dos fuerzas dividido para masa por radio. Esa es la fórmula que yo debo aplicar. Entonces, pasamos a sustituir con los datos. Aceleración angular es igual a 2 por el valor de la fuerza. ¿Cuánto es el valor de la fuerza? 800 newton. 800 newton. Dividido para la masa, que es 30 kilogramos,
Profe, ¿puedo regresar a la otra página? Es que me olvidé anotar algo, por favor. Ay, 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 ya. Déjeme terminar la idea aquí. 30 kilogramos, ¿por cuánto era? Por el radio, ¿verdad? El radio era 0,1 metro. 0,1 metro. Metros. Es. Y ahora sí, vamos a retroceder para que la niña quede conforme. Ahí está. Gracias. Bueno, entonces aquí, continuando con el desarrollo, tendríamos 2 por 800, 1600 Newton, pero el Newton recuerda lo que significa. Kilogramo por metro sobre segundos cuadrados. Eso era el Newton. Toda esa expresión se llama Newton. 30 kilogramos por 0,1 daría 3, ¿verdad? 3 kilogramos por metro. Entonces aquí se elimina el kilogramo y se elimina el metro por simplificación. Finalmente dividimos 1600 dividido para 3 y eso nos da 533,33 y las unidades, ¿cómo las escribimos? El metro se eliminó, entonces quedó radián. Cuando se elimina el metro, queda radián sobre segundos cuadrados. Y esta sería la respuesta que me están solicitando. Ahí se termina el problema, numerado como 13, ¿verdad? Nos vamos al 14. Problema 14. Muy bien. Sacamos los datos. Dice, un jardinero arrastra una carretilla con una fuerza de 50 newton. Entonces vamos a los datos. A ver. Fuerza 50 newton. Hay un ángulo que forma con la horizontal, dice. Vamos a ponerle ángulo teta, 40 grados. Hay un desplazamiento, vamos a poner la letra D de distancia, 30 metros. Y hay un tiempo de, ¿cuánto? 40 segundos. 40 segundos. Nos piden calcular el trabajo, que es la letra W, y la potencia. Dos preguntas, trabajo y potencia. Bueno, hacemos asimismo una figura. A ver qué es lo que se está tratando aquí. Para tener la idea de qué es lo que realmente tenemos que hacer. Se entiende que hay una carretilla. Vamos a suponer que esta sea la carretilla. ¿Ya?
Hay una carretilla. Vamos, que tenga unas rueditas. Bueno, aceptamos que eso sea la carretilla. Y hay alguien que le está aplicando una fuerza en forma inclinada. Así. Y entonces se va a observar lo siguiente. Esto tiene, a ver si puedo hacerlo, una línea horizontal imaginaria, que vamos a trazarlo por aquí. Y aquí hay un ángulo teta. Este ángulo de aquí, ¿verdad? Y este sería la fuerza. Indudablemente que va a recorrer una distancia y va a tener un tiempo para hacer ese desplazamiento y todo lo demás. Pero ya se entiende ahí, ¿verdad? Que hay una carretilla a la que se le aplica una fuerza inclinada, ¿no? De un ángulo de 40 grados respecto al horizontal. Hay una distancia que va a recorrer y un tiempo que va a emplear. Entonces vamos a los cálculos. Bien. Entonces, queremos saber el trabajo. El trabajo cuando hay un ángulo con la horizontal debe obtenerse multiplicando la fuerza por la distancia y por el coseno del ángulo. Esa es la fórmula completa cuando hay ángulo, para hallar trabajo. Entonces, si el ángulo fuera 0 grados, o sea, la fuerza sea horizontal también, ¿no? Entonces solamente queda fuerza por distancia, ya no se multiplica por coseno. Aquí sería 50 newton por la distancia 30 metros y por el coseno de 40 grados. Entonces hacemos uso de la calculadora y aquí vamos a obtener de respuesta 50 por 30 y por coseno de 40. 1149. 1149,07 aproximadamente. Queda newton metros, que eso es joule. Es una unidad de trabajo en el sistema internacional, recuerden. La palabra completa es joule. Entonces, pero se pronuncia joule. ¿Qué más nos toca calcular? La potencia. La potencia es igual al trabajo dividido para el tiempo. Esta es una de las fórmulas, ¿no? Entonces, el trabajo lo calculamos ya, 1149,07 joule dividido para el tiempo 40 segundos. Entonces, tengo la potencia igual, habría que dividir
dividido para 40, ¿no? 28,7 28,7 podría ser 73, redondeando. Joule sobre segundo, eso es vatios, que se escribe watts. Esto es la potencia. Y así se desarrolla este problema, contestando trabajo y potencia. ¿Qué puede variar en una prueba? Los datos, los ángulos, las cantidades. Bueno, en vez de que empuje o arrastre, se puede utilizar cualquiera de esos verbos conjugados. Profe, Sí. usted acabó de decir un dato acerca de que si la fuerza es horizontal, dijo algo sobre el coseno, y si es algo inclinada, eso explíqueme, por favor. Claro, esta es la fórmula general cuando la fuerza no está horizontal. Ahí hay que aplicar tal como hemos hecho. Fuerza por distancia y por el coseno del ángulo. Solo cuando es una fuerza, en ese caso, inclinada. Pero si la fuerza fuera horizontal, ¿qué sucede con el ángulo? Si la fuerza fuera horizontal, el ángulo fuera 0 grados, ¿no? Entonces, el coseno de 0 es 1. Entonces, ya no hay necesidad de multiplicar fuerza por distancia y por 1. Solamente queda fuerza por distancia. Recuerde, cuando es horizontal, entonces solamente la fórmula queda fuerza por distancia. ¿Y por qué desaparece el coseno? Porque sería el coseno de 0 grados. El coseno de 0 grados, si usted busca en la calculadora, coseno de 0 es 1. ¿Correcto? Entonces, sería fuerza por distancia por 1. Que da lo mismo que decir fuerza por distancia. Entonces, la explicación está ahí. Pero la fórmula completa es fuerza por distancia y por el coseno del ángulo. Si el ángulo es 0 grados, es decir, que significa que la fuerza es horizontal, ya desaparece y solamente queda fuerza por distancia. ¿Se comprendió? Bueno, espero que sí. Vamos al problema 15. Problema 15. ¿Cuántos son en total, profe? Este es el último, creo, ¿no? De los propuestos, el último. Así que tranquila, ya se está cansando. Pues. Bueno, problema 15 propuesto. Vamos a sacar los datos. Datos. Hay que tener mucha voluntad, paciencia, para hacer paso a paso a fin de que se entienda. A mí no me interesa que usted llene el cuaderno, sino que lo que hace lo entienda. Bien, dice en una montaña rusa, ya nos vamos a un parque de diversión, ¿verdad? El coche de masa, 120 kilogramos, tengo una masa entonces de 120 kilogramos. 120 kilogramos. Bueno, en una montaña rusa ese coche puede ser que vaya un muchacho ahí, ¿no? O dos chicos. Que se haya a una altura de 10 metros. Entonces hay una altura, llamémosle altura 1, de 10 metros. Y tiene una rapidez 1, llamémosle V1, 5 metros por segundo. Y luego se desplaza hacia la parte baja, donde hay una altura 2 de 1 metro.
Y nos preguntan la energía mecánica en la parte alta. La energía mecánica 1 sería, ¿no? La parte alta. Y la velocidad que adquiere en la parte baja. O sea, me pregunta la velocidad 2 o rapidez 2. Dos preguntas. Y es todo lo que tenemos como datos. Ahora vamos a la figura. Es importante la figura. Si no, usted no se ubica qué mismo es lo que está pasando. ¿Verdad? La figura o la foto es importante. Recuerda los hechos. Muy bien. Tengo entonces una montaña rusa. Vamos a suponer que este sea la parte alta, de ahí baja y sigue su camino, ¿verdad? Entonces, en la parte alta está el cochecito. Está el cochecito aquí. Y también en la parte baja sigue el mismo cochecito. Correcto. Entonces tengo en dos posiciones el cochecito. Vamos a suponer que el suelo, ¿dónde estaría? Vamos a dibujarlo. El suelo vamos a estar por acá. Correcto. Entonces yo tendría en la primera parte una altura 1. Y aquí tendríamos una altura 2. Entonces tendría lo siguiente. Aquí habría una altura 1. Está más alto, ¿verdad? Haga la idea de que está visitando el parque de diversiones. Y aquí estaría la altura 2. Correcto. Altura 1 y altura 2. En la primera parte hay una rapidez 1 y en la segunda parte hay una rapidez 2. Entonces, eso también hay que indicar. Aquí hay una rapidez 1 y acá hay una rapidez 2. Correcto. Entonces, esa es la figura. Vamos a los cálculos. Vamos a los cálculos. A ver. Recordamos que la energía mecánica 1, o sea, en la parte alta, por fórmula sabemos que equivale a la energía cinética 1 más la energía potencial gravitacional también 1. O sea, energía cinética más energía potencial es lo que llamamos energía mecánica. Eso lo repasamos en concepto, ¿verdad? La suma de los dos tipos de energía nos da energía mecánica. Ahora, pero recordamos cómo se calcula cada tipo de energía de estos. Entonces sería energía mecánica 1, que es lo que buscamos, es igual a energía cinética 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Y la energía potencial es la masa
por la gravedad y por la altura 1. Si reemplazamos, ¿qué vamos a tener? A ver, despacito. Hay que entender, toda cosa hay que entenderla bien. Sería 1/2 por la masa, 120 kilogramos, correcto, por la velocidad 1, que sí me dan 5 metros sobre segundos, y todo esto al cuadrado. Más, voy a colocarlo aquí debajo, la masa, nuevamente, 120 kilogramos por la gravedad, 9,8 metros sobre segundos cuadrados, y por la altura 1, que es 10 metros. Bien, si usted hace todos esos cálculos, ¿qué va a obtener? A ver, la primera parte sería 1/2, que es 0,5 por 120, y por 5 por 5, 25, por 25. Me da 1500. Profe, ¿por qué le pone el cuadrado? ¿Por qué pongo cuadrado? ¿A dónde? En el 5 por 5 que dijo. Es que la velocidad vale 5 y la fórmula dice velocidad al cuadrado. No me di cuenta de eso, gracias. Sí, ya. Correcto. Por eso, no se quede con duda. Está muy bien la pregunta cuando hay duda. 1500 me sale. Kilogramo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, este es joule. Joule, más. Ahora tengo que multiplicar 120 por 9,8 por 10. Me da 11.760. 11.760 joule. Hasta ahí, lo que hice fue multiplicar cada uno de esos productos. Bueno, y ahí ya podemos escribir la respuesta de energía mecánica 1, o sea, en la parte alta. Sumando 1500 más 11.760. Nos da 13.260. Estos son joule. Muy bien, esta es la respuesta que corresponde a la primera pregunta, ¿no? Nos falta encontrar la velocidad que tiene el coche en la parte baja. Entonces vamos a pasar a otra pizarra. Partimos del criterio de que la energía se conserva. Entonces sería energía mecánica 1 es igual a energía mecánica 2. Es decir, que la misma cantidad de energía que hay en la parte alta debe quedar en la parte baja. Entonces, esto de aquí equivale a lo que sacamos
¿Cuánto salió? A ver, ya me olvidé la cantidad. 13.260 joules. 13.260 joules. Ya, ahora sí ya tengo aquí registrado. Muy bien. Ahora, recordamos energía mecánica 2, que es lo que me voy a enfocar porque es la parte baja. Es igual a energía cinética 2 más energía potencial 2. ¿Correcto? Entonces, recuerdo la fórmula de energía. Energía mecánica 2 es igual, aquí sería 1/2 de la masa por la velocidad 2, ahora, la parte baja, al cuadrado, más la masa por la gravedad y por la altura 2. O sea, todo es respecto a la parte baja. Si usted reemplaza, tendría esta energía mecánica 2, que ya la tenemos, el valor, 13.260 joules, es igual a 1/2 por la masa. La masa es de 120 kilogramos. Por la velocidad 2, que esa no tengo, entonces la dejo expresada, velocidad 2 al cuadrado, más la masa, otra vez 120 kilogramos, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundos cuadrados, y por la altura 2, que es 1 metro, ¿no? 1 metro. Entonces, si usted realiza los cálculos, sería 13.260 joule, perdón, es igual, aquí 1/2 por 120 daría 60 kilogramos por B sub 2 al cuadrado, más, aquí hay que multiplicar 120 por 9,8 y por 1, que es lo mismo, 1176. 1176. Esto sería joule. Bien, puedo reducir esto para despejar B sub 2 al cuadrado. Que es lo que voy a despejar, ¿no? Sería 13.260 joule menos 1176 joule dividido para 60. Entonces aquí me va a dar 13.260 menos 1176, correcto, dividido para 60, me va a dar 201. Aquí son 60 kilogramos, ¿no?
Ya, entonces ahí se van a eliminar kilogramos y me va a quedar 201,4. Me va a quedar en metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Bien, pero lo que yo quiero es solo la velocidad, no al cuadrado. Entonces lo que hago es sacar la raíz cuadrada de 201,4 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Saco la raíz cuadrada de eso. Y allí ya tengo la respuesta, ¿no? Lo que busco es la velocidad en la parte baja, que me da 14,19. 14,19 metros sobre segundo. Y esta sería la respuesta que me están pidiendo. Tiene lógica porque en la parte baja tiene que tener más velocidad, ¿no? En la parte alta era 5 metros por segundo. En la parte baja ya no pasó, ya pasó de 5 a 14. O sea, aumentó velocidad. En la parte baja siempre va más rápido. Eso es lo que hemos visitado del parque de diversión y montaña rusa. Ustedes me darán la razón. Preguntas, hasta ahí la clase de hoy.